¿La aparición del coronavirus trajo una crisis económica monumental o es solo una expresión de las mismas? ¿Qué papel juega el sistema financiero en la descomposición social? ¿Es el coronavirus un parteaguas en la historia del capitalismo? El siguiente documental buscará entender, a través de la historia, la arquitectura del capital y sus crisis económicas. Una de las características del capitalismo es que, ante crisis estructurales de orden mayor, varía las políticas económicas que le permiten seguir desarrollando ciclos de acumulación de capital. En este sentido, podemos apreciar que a lo largo de la existencia del modo de producción capitalista, después de cada ciclo económico depresivo, surge una crisis, en mucho estimulada por la propia oligarquía imperialista que busca la destrucción de capital sobrante para poder normalizar el mercado y desarrollar un nuevo ciclo de acumulación. Las crisis son siempre soluciones violentas, puramente momentáneas, de las contradicciones existentes, erupciones violentas que restablecen pasajeramente el equilibrio roto. Así sucedió a finales del siglo XIX, que trajo como resultado la Primera Guerra Mundial. En el periodo de entreguerras se presentó una nueva crisis de orden estructural que tuvo su punto cumbre en la Gran Depresión de 1929, que resultó en una nueva conflagración bélica que suscitó una colosal destrucción de bienes de capital, entre ellos, desde luego, la fuerza de trabajo humana. El resultado de esta crisis trajo una nueva forma de organización capitalista, el estado de bienestar o benefactor, guiado por las recetas económicas desarrolladas por el economista inglés John Maynard Keynes e implementadas mundialmente por los acuerdos de Bretton Woods. Estados Unidos surgió como la economía más fuerte del mundo en la posguerra, viviendo un rápido crecimiento industrial y una fuerte acumulación de capital. Así, para la hegemonía estadounidense, la liberación del comercio mundial resultó fundamental y había que expandir cada vez más los mercados. El Plan Marshall fue la medida que permitió a Estados Unidos dominar los mercados mundiales. Los años 50 fueron testigos de un nuevo ciclo de acumulación de riqueza capitalista. Las medidas de crisis adoptadas por el imperialismo permitieron un periodo de amplio auge económico mundial, los años dorados, la época de oro del estado de bienestar keynesiano. La economía creció de manera notable durante un poco más de una década bajo la acción intervencionista del Estado en la economía. Sin embargo, la segunda mitad de la década de los años 60 demostró que el patrón de acumulación keynesiano se agotaba y desencadenaría una crisis estructural a principios de la década de los años 70. Entre 1973 y 1975 se presenta una grave crisis estructural en el sistema capitalista desarrollado. En los años 70 se da un aumento insuficiente de la productividad general, manteniéndose sin embargo un entorno relativamente favorable para los asalariados. Los efectos de esta combinación serían una caída en las ganancias, en la inversión productiva y una presión hacia el desempleo. La forma planteada por la burguesía para salir de la crisis estructural estaría vinculada a la posibilidad del sistema de cambiar su modelo o tipo de crecimiento, es decir, cambiar el patrón de acumulación de capital. Los años 80 serían testigo de este cambio de patrón por el denominado neoliberalismo. El neoliberalismo, en tanto fenómeno económico distinto del mero liberalismo clásico, fue una reacción teórica y política vehemente contra el patrón de acumulación keynesiano o estado de bienestar. Con la crisis del patrón de acumulación keynesiano, las ideas neoliberales comenzaron a ganar terreno. Las raíces de la crisis, afirmaban los monetaristas, estaban localizadas en el poder excesivo y nefasto de los sindicatos y, de manera más general, del movimiento obrero, que,
según ellos, había socavado las bases de la acumulación privada con sus pretensiones reivindicativas sobre los salarios y con su presión parasitaria para que el Estado aumentase cada vez más los gastos sociales. Ante esta crisis, el remedio era claro: mantener un Estado robusto y fuerte con la capacidad de quebrar el poder de los sindicatos y mantener el control del dinero, pero limitado en lo referido a los gastos sociales y a las intervenciones económicas. La estabilidad monetaria debía ser la meta suprema de cualquier gobierno. Por eso era necesario imponer la disciplina presupuestaria, la contención del gasto social y la restauración de una tasa natural de desempleo, según su propio dicho. Una vez establecido hegemónicamente el patrón de acumulación neoliberal o monetarista, este tuvo éxito en aspectos como la deflación, aumento de ganancias, desempleo y contención salarial. Pero, considerando que la finalidad histórica que se había planteado era la reanimación del capitalismo, restaurando altas tasas de crecimiento estables, revirtiendo la caída de la rentabilidad, en este sentido sus resultados fueron un fracaso. I now turn to you, Professor Milton Friedman. I am very sorry for this incident. It could have been worse. Si bien las tasas de ganancia capitalistas tuvieron una recuperación desde 1982 en adelante, esto se logró por el aumento considerable de la tasa de explotación de la clase trabajadora, derivando del juego combinado del retroceso real de los salarios, de las políticas de flexibilidad, productividad, movilidad y polivalencia laborales, y de la prolongación de horas en el jornal de trabajo, o sea, a través de la precarización laboral y de la superexplotación del trabajo. No obstante, esta intensa precarización de las clases trabajadoras no fue suficiente para restablecer siquiera los niveles de antes de la crisis de los años 70 del siglo XX. De acuerdo a estudios de los economistas políticos Richard Wolff, Fred Mosley, Gerard Dumenil y Dominic Levy, la tasa de ganancia cayó 5.4% desde 1966 a 1979, y luego descendió aún más en el periodo comprendido entre 1979 y 1997, con solo un 3.6% de retroceso. A pesar de toda la nueva institucionalidad creada en favor del capital para aumentar los niveles de explotación y precarización laboral, la caída de la tasa de ganancia no se ha detenido, pues la agresiva competencia entre enormes monopolios hace que continúe elevándose la composición orgánica del capital y, como resultado, una cada vez mayor caída en la tasa de ganancia. El capitalismo entró de nuevo en una profunda crisis al inicio de la década de los años 90. La deuda pública de casi la totalidad de los países capitalistas comenzó a asumir dimensiones graves. El endeudamiento privado de las familias y de las empresas, así como el nivel de desempleo, llegaban a niveles alarmantes sin precedentes. Ante este panorama, era lógico suponer una fuerte insurrección contra el patrón de acumulación monetarista o neoliberal al inicio de la década de los 90. Pero no fue así. Al contrario, el neoliberalismo ganó un segundo aliento que le permitió no ceder su hegemonía. La razón fundamental de este segundo aliento para el monetarismo se encuentra en la caída de la Unión Soviética y del bloque socialista de Europa del Este, el cual se produjo en el momento exacto en que la caída del patrón de acumulación neoliberal se mostraba con mayor claridad. El colapso del bloque comunista abrió la posibilidad de que los reformadores monetaristas del Este se hicieran del poder. Pero este nuevo aliento no duró mucho, pues a partir de la década de los 90 y hasta el día de hoy, el capitalismo ha vivido periodos recesivos graves y prolongados. Con el neoliberalismo se dio un auge inaudito e irracional de la especulación financiera como vía para la valorización del capital transnacional. Históricamente, el capitalismo había logrado valorizar el capital en el denominado sector real de la economía, el que produce bienes y servicios. Sin embargo, también a partir de los años 80 del siglo XX comienza un proceso de inversión masiva en el sector virtual de la economía o en el sector especulativo financiero.
Esto al tiempo que, simultáneamente, la economía real mundial se contraía. Esto abrió la puerta a la honda crisis del año 2007, también conocida como la crisis de los créditos subprime. A partir de un comportamiento menor en el mercado de créditos inmobiliarios en Estados Unidos, se desembocó en una crisis general de liquidez que amenazó a la totalidad del sistema financiero mundial, convirtiéndose en una crisis general del modo de producción que se extendió a la economía real y al mundo entero. I believe when somebody owns their own home, they're realizing the American dream. The problem is we have what we call a home ownership gap in America. 3/4 of Anglos own their homes, and yet less than 50% of African Americans and Hispanic own homes. That ownership gap signals that something might be wrong in the land of plenty. En efecto, ninguna otra crisis financiera desde la Gran Depresión había tenido un carácter mundial como lo tuvo la crisis financiera de los préstamos subprime. Como el economista ecuatoriano Joandri Sierra demuestra, el caso particular de los Estados Unidos sigue un comportamiento similar al de la economía mundial. Es decir, el estancamiento crónico de la economía real es acompañado de un auge extraordinario en las operaciones especulativo-financieras que estos índices bursátiles indican. El siguiente cuadro, elaborado por Sierra, ilustra la situación con claridad. Como puede observarse, existe una estrecha relación entre la dinámica del crecimiento del índice Dow Jones y los niveles de ingresos de los hogares. Esto evidencia el alto grado de dependencia de las economías domésticas en los Estados Unidos a las operaciones especulativo-financieras, y de ahí el alto impacto que ha significado el derrumbe bursátil para los ciudadanos norteamericanos. Pero lo más llamativo del cuadro radica en que se evidencian una serie de caídas o crisis bursátiles financieras previas a la del 2007. Hubo una en el 87, otra en el 90, otra en Rusia en el 97, otra más en el 2001 ya en Estados Unidos y que fue conocida como la crisis de los .com, que dio al traste con la denominada nueva economía y, finalmente, estalla la crisis del 2007. Por tanto, es una situación que venía en incremento. Llama la atención también cómo estos eventos de caídas se acompañan de agresiones militares norteamericanas como reacción a la crisis. La crisis financiera bursátil que generaron los créditos subprime se convirtió rápidamente en crisis real y en este caso el sistema bancario actuó como punto de contacto entre ambas esferas. En la misma medida en que los grandes bancos perdieron masivamente la capacidad de cobrar sus deudas gigantescas, las mismas que se destruyeron con la caída bursátil, comenzó el efecto dominó. En primer lugar se corta el crédito productivo, elemento clave para el funcionamiento de las empresas capitalistas. Esta obliga prácticamente a una disminución del nivel global de inversiones, lo que conduce a una disminución del nivel de ocupación de la economía norteamericana, especialmente en los sectores más afectados por la crisis, como el inmobiliario y el automotriz. La disminución en el nivel de ocupación contrae el consumo, elemento que más tributa al crecimiento económico dentro de los Estados Unidos. Esto se traduce en una reducción de los mercados, con ello caen las ganancias de las empresas, y cuando esto se masifica, aparecen las quiebras y la crisis en el sector real de la economía norteamericana. Se inicia así la recesión económica. El impacto de esta crisis fue, y sigue siendo, muy fuerte, sobre todo en el ámbito social. Se calcula que a nivel mundial el número de personas que padecen pobreza extrema alcanza los 1.020 millones de habitantes. Esto hasta antes de la actual crisis del coronavirus COVID-19. Quienes se encuentran en situación de pobreza son 1.422 millones de personas, y quienes cuentan con un empleo precario representan el 50.6% de la fuerza laboral total. Estos datos hablan del drama social que se vive como resultado del desenvolvimiento del capitalismo y de sus recurrentes crisis. Se ha dicho mucho de que el surgimiento del COVID-19 ha causado una enorme crisis que simbra la economía a nivel mundial y que se ha hecho sentir en México a partir de la persistente devaluación de la moneda nacional. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Las contradicciones que se presentan al interior del capital en esta coyuntura no nacieron de la mano del coronavirus, sino que venían agudizándose desde la última crisis estructural de proporciones colosales, es decir, la crisis del 2007-2008 y los créditos subprime.
El capital financiero en su desenvolvimiento ha creado burbujas especulativas de dimensiones monstruosas que presagian una enorme crisis económica que ha sido contenida mediante distintos paliativos, entre los que destacan el continuo desarrollo del complejo industrial militar y su persistente utilización en guerras de pequeña escala. Las muestras críticas del sistema económico mundial se manifiestan explícitamente en la generalizada caída de las bolsas de valores en el mundo, la caída de los precios de los bienes primarios, en particular del petróleo, el descenso del comercio y de la producción mundial, indicadores que exhiben una paulatina y sistemática crisis estructural del capitalismo de larga data y evidencian lo incierto de su duración e impacto social en términos de desempleo, marginación, pobreza y desigualdad. La aparición del COVID-19 ha venido a intensificar esta crisis, pero no la ha creado. Como podemos observar, la crisis económica que actualmente padecemos no ha sido generada por el coronavirus, sino que es producto del desenvolvimiento histórico del capitalismo, que cada vez más se ahoga en sus propias contradicciones.